Bienvenidos a HD Historia, el canal de historia y comedia donde conocerás el pasado. Hoy te hablaré de la filosofía y un poco más de los filósofos que habían en esos tiempos, como en la Edad Media para arriba. Así que agárrate y abre tus cinturones porque esto es HD Historia. San Agustín nació en Tagaste mucho, gordo. Ay, no es cierto. Sauc Arias, Argelia, en el año 354 después de Cristo. Desde muy joven vivió con una mujer con la que tuvo un hijo llamado Adeodato, que en latín significa dado por Dios. San Agustín dedicó 34 años de su vida como obispo. En el año 398 escribe su obra Las Confesiones, luego de que comienza el tratado sobre la Trinidad. En el 413 inicia la Ciudad de Dios. Cometió algunas herejías de su tiempo como el donatismo y el pelagianismo, con sus predicciones y sus escritos. Agustín muere en el año 430. En estas fechas los vándalos estaban a punto de entrar a Hipona. Pero Abelardo nació en una villa francesa de Palit en 1079 y falleció en abril de 142 en Chalon. Filósofo francés considerado erudito de la lógica y dialéctica, extraordinario docente, escritor y poeta, cultivó muchas disciplinas y es uno de los intelectuales más referentes en la Edad Media. Él escribió las cartas de Abelardo y Eloísa. San Anselmo de Canterbury, teólogo y filósofo medieval, representante de la escolástica temprana, Anselmo afirmaba que la fe debe preceder al conocimiento, es preciso creer para comprender. No obstante, la creencia puede ser fundamentada racionalmente en la disputa sobre los universales. Mantenía un realismo extremo y un realismo medieval. Desarrolló la denominada prueba ontológica de la existencia de Dios. En la calidad de los arzobispos de Canterbury llevó a cabo una tenaz política de desarrollo de la Iglesia Católica. Santo Tomás de Aquino fue un teólogo doctor de la Iglesia, fraile dominico, sacerdote católico y uno de los filósofos más influyentes del escolatismo. Nació en 1225 a 1274. Su pensamiento ha permitido desarrollar estudios teológicos y filosóficos de gran trascendencia. Asimismo, sus obras tienen una gran influencia entre la teología cristiana, especialmente en la Iglesia Católica. Nicolás Maquiavelo nació en Florencia, Italia, el 3 de mayo de 1469 y murió en Ibeam el 21 de junio de 1527. Fue un diplomático, funcionario, filósofo, político y escritor italiano, considerado padre de la ciencia política moderna. Prácticamente un Varys de Game of Thrones, pero ¿cómo llamarlo? Un poco más hombre. Jim Barron nació en Angers en 1529 o 1530, no se especifica el año, pero bueno. Muerto en Laon en 1596, fue un destacado intelectual francés que desarrolló sus ideas en los campos de la filosofía, el derecho, la ciencia política y la economía, junto con el catedral Richelieu y sus juristas. Se le considera como uno de los fundadores del absolutismo francés. Tomás More, también conocido en su nombre castellano Tomás de Moro, venerado por los católicos como Santo Tomás. Nacido en Londres el 7 de febrero de 1478 en Ibidem, muerto el 6 de julio de 1535, fue un pensador, teólogo, político, humanista y escritor inglés que, además de poeta, traductor, lord y canciller de Enrique VIII, profesor de leyes, juez de negocios civiles y abogado. Su obra más famosa fue Utopía, donde se busca relatar la organización de una sociedad ideal asentada en una nación en una forma de isla en su mismo nombre. Además, Moro fue un importante redactor en la Reforma Protestante y en especial con Martín Lutero y William Tyndale. Martín Lutero, nacido en Essen, Alemania, el 10 de noviembre de 1483, fallece el 18 de febrero de 1546. Un teólogo y fraile católico agustino que comenzó el impulso de la reforma religiosa en Alemania y en cuyas enseñanzas inspiraron a la reforma protestante y la doctrina teológica. Lutero exhortaba a la iglesia cristiana a regresar a las enseñanzas originales de la Biblia, lo que produjo una restauración en las iglesias cristianas en Europa. René Descartes, nacido en La Haye, Taurin, 31 de marzo de 1596, fallece en Estocolmo, Suecia, el 11 de febrero de 1650. Fue un filósofo matemático y francés, considerado como el padre de la geometría analítica de la filosofía moderna, así como uno de los epígonos con la luz propia en el umbral de la revolución científica.
A esto le quisiera agregar el empirismo. El empirismo es una teoría filosófica que se enfatiza en el papel de la experiencia ligada a la percepción sensorial en la formación del conocimiento. En este campo filosófico de la posición racionalismo-empirismo, en el que frecuentemente se sitúa el empirismo en cuanto tal, se restringe incluso al titulado empirismo inglés, que está compuesto por Francis Bacon, Hobbes, Locke, Berkeley y Hume, en oposición al racionalismo continental de Descartes, Malebranche, Spinoza, Leibniz y Christian Wolff. En esta opción, el problema se viene a reducir a la admisión de la existencia o no de la existencia de las ideas innatas. Por lo tanto, en el empirismo inglés, John Locke responde al racionalismo continental defendiendo a René Descartes, escribiendo al final del siglo XVII el ensayo sobre el entendimiento humano. Una generación después, el obispo irlandés George Berkeley, en 1685 a 1753, determinó que el punto de vista de Locke abre la puerta a un eventual ateísmo, y de un empirismo extremo, metafísico, en el cual los objetivos existen y sí son percibidos. Por otra parte, David Hume reduce el conocimiento en cuanto tal. Admite dos tipos de verdades de hecho y relación de ideas. Toda idea de poder ser reducida a una impresión correspondiente. Cuando una idea surge, la relación entre ideas, su contenido en realidad ha de depender de las impresiones de que lo motivan. Si nos encontramos en dichas impresiones, se debe rechazar como un producto de mera imaginación sin conocimiento de la realidad alguno. Mientras tanto, Hobbes tenía una visión materialista como el hombre, que consideraba que los cuerpos únicos, objetos reales, eran considerados racionales, que podían actuar o sufrir la acción de otros. Sostenía la realidad de la mecánica y hasta que Dios se debe considerar como un cuerpo y no existe nada oculto que pueda explicar las cosas y las explicaciones de esta superficie en el movimiento de los cuerpos. Immanuel Kant, nacido en Prusia el 22 de abril de 1724, fallece el 12 de febrero de 1804. Fue un filósofo prusiano de la Ilustración, fue el primero y más importante representante del cristicismo y precursor del idealismo alemán. Es considerado como uno de los pensadores más influyentes de la Europa moderna y de la filosofía universal. Además, se trata del último pensador de la modernidad anterior a la filosofía contemporánea, que comienza en 1861 tras la muerte del pensador Hegel. Friedrich Hegel, nacido en Stuttgart 27 de agosto de 1770, fallece en Berlín el 14 de noviembre de 1871. Fue un filósofo del idealismo alemán, el último de la modernidad. A diferencia de Kant, su predecesor, Hegel defendía el tipo de razón que resultaba de la relación dialéctica entre dos raciocinios individuales y los hechos impredecibles de la realidad. Karl Marx, nacido en Treveris, Reino de Prusia, el 5 de mayo de 1812, fallece en Inglaterra el 14 de marzo de 1883, que en su vasta e influyente obra abarca diferentes campos del pensamiento como la filosofía, la historia, la ciencia política, la sociología y la economía, aunque no limitó su trabajo solamente a la investigación, pues además incursionó en la práctica del periodismo político, proponiendo así siempre su pensamiento de la unión y la teoría entre la práctica. Junto a Friedrich Engels, es el padre del socialismo científico, comunismo moderno y del marxismo y del materialismo histórico, como lo conocemos. Sus históricos más conocidos son el Manifiesto del Partido Comunista, que en coatria Engels, es el Capital, el 18 Brumario de Luis Bonaparte. Prácticamente este señor inventó el socialismo, sí, lo que actualmente retiene a Cuba, y también a otros países como Venezuela, Corea del Norte, Rusia, entre otros. Pero la diferencia es que Rusia es una potencia fuerte y no se da tanto en ese aspecto. Y bueno, pues, como sabemos, la filosofía no siempre está en lo correcto. Pero bueno, gracias a esto hemos descubierto muchas cosas y muchos avances de la tecnología han surgido gracias a la filosofía y a sus pensamientos razonables. Así que no siempre pienses en lo correcto. Así que mejor crea tu historia. Y pues esto ha sido todo. Esto ha sido H de Historia. Gracias por escucharnos.